Capítulo 2. Pero no quise profetizar. El papel de la intercesión profética. Recientemente me senté frente a una encantadora joven muy angustiada. Cindy, me dijo con voz quebrada, mi pastor me acaba de reprender por profetizar a uno de los líderes de nuestra iglesia. Me dijo, Susan, nombre ficticio, si vas a dar palabra de profecía tienes que hacer que yo, como tu pastor, la juzgue antes de que la anuncies. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras hablaba abruptamente. Pero Cindy continuó, no fue mi intención profetizar. Todo lo que pienso que hacía era orar por una situación de la iglesia a petición de los ancianos. Dándome cuenta de que ella necesitaba consuelo, coloqué mi mano en su hombro. Susan, le dije, ¿por qué no me dices específicamente lo que te pidieron que oraras y cómo lo hiciste? Al oír esto las palabras se precipitaron como un torrente. Bien, un día un anciano de mi iglesia me pidió orar debido a que habían algunas personas creando problemas y revolviendo todo en la congregación. Empecé a orar sin conocer detalles específicos. De repente salió de mi boca la frase, Señor, esas ancianas octogenarias que andan chismeando y creando problemas necesitan tanto tu toque como la conciencia de lo que están haciendo a la iglesia. ¿Qué dijo el anciano? Inquirí, estaba asombrado. Susan respiró haciendo una mueca burlona. Había orado específicamente por lo que él sentía que era la raíz del problema en la iglesia. Sin embargo, el pastor no lo captó. No estoy segura de que creyera que esas personas fueran realmente el problema o no entendía por qué no lo consulté antes. Le expliqué cómo las personas con dones proféticos a menudo oran de manera diferente a los demás. Este es uno de los primeros indicios que empiezan a recibir de la palabra de profecía, de la que solo después vienen a estar conscientes. Aquellos a los que Dios tiene en el campo de entrenamiento de la intercesión se encuentran con frecuencia en un charco de agua caliente. Léase problema, especialmente en las iglesias que tradicionalmente no entienden el don de la profecía. Profetizar era algo nuevo en el papel de la intercesión profética. Recientemente me senté frente a una encantadora joven muy angustiada. Cindy, me dijo con voz quebrada, mi pastor me acaba de reprender por profetizar a uno de los líderes de nuestra iglesia. Me dijo, Susan, nombre ficticio, si vas a dar palabra de profecía tienes que hacer que yo, como tu pastor, la juzgue antes de que la anuncies. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras hablaba abruptamente. Pero Cindy continuó, no fue mi intención profetizar. Todo lo que pienso que hacía era orar por una situación de la iglesia a petición de los ancianos. Dándome cuenta de que ella necesitaba consuelo, coloqué mi mano en su hombro. Susan, le dije, ¿por qué no me dices específicamente lo que te pidieron que oraras y cómo lo hiciste? Al oír esto las palabras se precipitaron como un torrente. Bien, un día un anciano de mi iglesia me pidió orar debido a que habían algunas personas creando problemas y revolviendo todo en la congregación. Empecé a orar sin conocer detalles específicos. De repente salió de mi boca la frase, Señor, esas ancianas octogenarias que andan chismeando y creando problemas necesitan tanto tu toque como la conciencia de lo que están haciendo a la iglesia. ¿Qué dijo el anciano? Inquirí, estaba asombrado. Susan respiró haciendo una mueca burlona. Había orado específicamente por lo que él sentía que era la raíz del problema en la iglesia. Sin embargo, el pastor no lo captó. No estoy segura de que creyera que esas personas fueran realmente el problema o no entendía por qué no lo consulté antes. Le expliqué cómo las personas con dones proféticos a menudo oran de manera diferente a los demás. Este es uno de los primeros indicios que empiezan a recibir de la palabra de profecía, de la que solo después vienen a estar conscientes. Aquellos a los que Dios tiene en el campo de entrenamiento de la intercesión se encuentran con frecuencia en un charco de agua caliente. Léase problema, especialmente en las iglesias que tradicionalmente no entienden el don de la profecía. Profetizar era algo nuevo en la iglesia de Susan, los líderes no sabían qué hacer con ella y con la manera en que oraba. Además, ella tampoco sabía qué hacer con su don revelado. Interpretación de la intercesión profética. A medida que Susan y yo hablábamos me di cuenta de mi necesidad de escribir este libro. Muchas otras Susanas necesitan ayuda. Tristemente, muchas están tan desconcertadas que se dan por vencidas, algunas hasta se van de la iglesia.
Otras causan enorme daño a la iglesia local porque no saben la manera correcta de utilizar el don que Dios les ha dado o de saber qué hacer y qué evitar en la profecía, de las cuales hay muchas. En efecto, aún estoy aprendiendo, incluso mientras escribo. Intento asimilar las lecciones que he aprendido a través de los años, algunas de las cuales mostré ese día a Susan. Mientras conversaba con ella, reflexionaba en mi propio sufrimiento y tribulación al aprender a profetizar. Podría parecer extraño cuando digo aprender a profetizar. Sencillamente quiero decir llegar a ser hábil en hablar con efectividad lo que parece que Dios está diciendo, de manera ordenada y que traiga edificación a todo lo concerniente en el tiempo de Dios. Esto es crucial. Más adelante hablaremos un poco más del tiempo. Una razón por la que pasé mucho tiempo con Susan fue que recordé incidentes de cuando estaba empezando a profetizar. Igual que ella, no tenía idea de que en efecto estaba profetizando. Las personas de nuestra iglesia me pedían que orara por ellas. No me daba cuenta de que lo que hacía era intercesión profética. No tenía idea de que existieran asuntos como la palabra profética. Después de un tiempo se hizo evidente que no oraba de la misma manera en que lo hagan los demás, y lo que oraba era con frecuencia exacto y se cumplía de manera dramática. Noté además, en momentos de oración colectiva, un enorme contraste entre mi forma de orar y la de los demás. Tendía a orar detalladamente y con mayor autoridad. En nuestras reuniones de oración, me asombraba frecuentemente de lo que llegaba a mi boca. Algunas veces era doloroso cuando nuestro pastor me pedía orar en la iglesia, y luego me acusaba de ser orgullosa por la forma en que lo hacía. Por supuesto, ahora sé que pude haberlo hecho de manera diferente, sin embargo, desafortunadamente en ese momento nadie sabía por qué oraba como lo hacía. Con seguridad no tenía idea de qué hacer con este don profético, algunas veces parecía más que una bendición. Las cosas eran inciertas para mí a lo largo del camino de entender la intercesión profética. Recuerdo un incidente en la universidad cuando un grupo de una comuna cristiana había oído de la manera en que yo oraba y creyeron que estaba poseída. Conspiraron con un chico con quien había salido para conseguir que la comuna me liberara. Fue una noche horrible. Primero me dijeron que puesto que oraba con alguna clase de conocimiento previo, tenía un demonio religioso dentro y que verdaderamente no había nacido de nuevo. Me dijeron que estaba metida en brujería. Les dije llorando de angustia en el alma: si no nací de nuevo, ¿qué pasó cuando pedí a Jesús que entrara en mi corazón? Por último, después de 5 horas de intentar expulsar un espíritu religioso dentro de mí, el grupo se sentó exhausto y expresó: no debes tener demonios ya que ninguno podría permanecer en ti después del bombardeo al que los hemos sometido. Sobra decir que para mí fue una experiencia pavorosa y traumática. No conocía a nadie a quien pudiera hablar del asunto. Vivía lejos de casa, y debía hablar con mis padres al respecto, pero no estaba en capacidad de hacerlo. Imagino que me sentía avergonzada a medida que pasaron los años. Empecé a leer algunos materiales sobre la profecía. La mayoría eran muy vagos. En ninguno de ellos se discutían asuntos como el protocolo espiritual, el que describiré más adelante en este libro. Intercedía tanto tiempo como me era posible, con frecuencia despertando en la noche y sintiéndome profundamente agobiada por pastores y líderes. De otra manera en que intercedía proféticamente era orando mientras observaba las noticias o leía el periódico. Me llamaba la atención ver cuántas veces oraba, preocupada por algún tratado o situación gubernamental, y la solución que pedía era exactamente el resultado de las negociaciones. Es interesante notar que una de las palabras hebreas traducidas como profetizar es nava, la que algunos eruditos creen que se deriva de la raíz nava, que significa bullir, rebosar, fluir. La raíz de la misma palabra se encuentra en Acadián, una de las lenguas de la antigua Mesopotamia, como nubu, que significa llamar o proclamar, y parece ser una vieja forma del término hebreo nava. Profetizar. La última palabra hebrea refleja más que la influencia de la actividad divina sobre la personalidad humana con el mensaje profético bullir y manar a borbotones como un torrente poderoso de labios de un profeta. 3. En la intercesión profética, el Señor, mediante el poder del Espíritu Santo, se mueve en los corazones de los intercesores para que oren más allá de su conocimiento. Sucede exactamente como sugiere la posible raíz de la palabra nava. Huyendo y rebosando, con poder del Espíritu Santo.
Susan no se daba cuenta de que iba a profetizar. Todo bullía en su interior. Cuando comencé a profetizar, muchas veces no tenía idea de lo que iba a decir antes de que abriera la boca. He aprendido que si abro la boca, el Señor la colmará con sus palabras. Hablaremos más acerca de cómo liberar el don profético en el capítulo 8. Todos los profetas son intercesores. En el principio de mi desarrollo como voz profética, los cómo eran todavía un gran misterio para mí. Sabía que el Señor parecía estar usándome para orar proféticamente, pero no comprendía mucho las bases bíblicas, tanto de la intercesión profética como de la profecía personal. Un día, iba en auto con Margaret Moberly, que me enseñó un poco más acerca de la profecía. Cindy, me dijo, no todos los intercesores son profetas, pero todos los profetas son intercesores. Dejé que me empaparan esas palabras. Citó a Jeremías 27, 18. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Estas palabras sonaron en mi cabeza. Si ellos son profetas, déjenlos interceder. Ahora, pensé que seguramente no era profetisa. Sin embargo, este versículo bíblico me dio la visión que relacionaba el vínculo entre la intercesión y la profecía. Recuerdo haber pensado que revelación, estoy llamada a interceder proféticamente. Una luz se prendió en mi cabeza. Fue entonces cuando pensé que al fin había encontrado mi lugar, dándome cuenta de quién era y, al menos por el momento, supe lo que Dios quería que hiciera. A medida que han pasado los años he entendido cada vez más cómo la intercesión está entretejida con la profecía. Aunque como todavía muchos profetas no se consideran intercesores, pasan mucho tiempo en intimidad con el Padre, escuchando orando. Creo que algún día se darán cuenta de los fuertes vínculos entre la intercesión y la profecía. Lo veremos a través de la palabra de Dios en el primer caso en que se menciona la oración en la Biblia es intercesora. Dios habló a Abraham. Y le dijo de antemano que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. De inmediato Abraham empezó la intercesión profética por los justos de la ciudad, le preguntó al Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18, 23. La manera de interceder de Abraham nos puede parecer un poco presumida, con seguridad. Dios en su soberanía no involucra a la humanidad al tomar decisiones. Sin embargo, creo que el Señor invitó a Abraham en el proceso de revelar su amor profundo y su naturaleza misericordiosa. Lo primordial era que él no quería la destrucción de Lot, por tanto se necesitaba la intercesión. Curiosamente, una de las imágenes que se nos ofrece a través de la intercesión de Abraham en Génesis 18, implica el significado del profeta como defensor legal, en la corte celestial, que presenta un caso ante Dios como juez. A veces, cuando oramos con palabra profética de Dios para nosotros, concerniente a otra persona o nación, nos erigimos como fiscales o defensores legales. Oramos de acuerdo a la revelación que se nos da en la profecía. El don de intercesión profética es la capacidad de recibir de parte de Dios una petición de oración inmediata y orar por ella mediante la expresión divinamente ungida. Encontramos ejemplos de ello a través de las Escrituras. Véanse Génesis 18, 20, 23. Éxodo 32, 7, 14. Daniel 9, 1, 4, 20, 22. Lucas 2, 36, 38. 22, 31. Juan 17. Hechos 9, 10, 17. 22, 17, 21. Muchas veces tales pedidos de oración vienen en forma de palabras proféticas. Quienes oran quizás no se dan cuenta de esto al momento y solo después averiguan que Dios les demandaba orar proféticamente. A veces, cuando oro de esta manera, Dios no me da una profecía muy larga, solo un nombre. Abro entonces la boca para orar y confío en que Dios la llenará de la palabra de intercesión que Él desea. Sin embargo, en otras ocasiones le pregunto al Señor, ¿cómo quieres que ore por este asunto? Entonces me da la siguiente instrucción. Preparación para profetizar. La intercesión es una preparación en tierra para los dones proféticos.
Personalmente creo que casi todos los intercesores proféticos tienen la capacidad tanto de profetizar regularmente como de convertirse en profetas. Más adelante escribo acerca de las varias clases de profetas. Veremos que pueden profetizar en cánticos, como guías o frente a una congregación. Los profetas pueden variar en naturaleza, y por lo tanto, no todos usan el mismo vehículo para profetizar. Como intercesores empiezan a experimentar respuestas regulares a sus peticiones del conocimiento sobrenatural que les da Dios, y muchos pasan al frente a hablar con los demás lo que están sintiendo. Me gusta guiar a los jóvenes profetas llevándolos conmigo cuando viajo y haciéndolos orar conmigo. Con frecuencia se emocionan y dicen: Cindy, sabía que ibas a orar antes de que lo hicieras. El mismo Espíritu Santo orando por intermedio de mí estaba también orando a través de ellos. A veces esta clase de oración involucra una revelación progresiva de la voluntad de Dios. Un día, cuando estaba intercediendo, escuché el nombre George ficticio. No escuché otras palabras, sin embargo, sentí gran alarma por este hombre. Oré: Padre, protégelo, anímalo. No permitas que haga lo que no debe hacer. El día siguiente recibí un pedido de oración por un conocido evangelista itinerante que sufría gran desaliento. Tenía el mismo nombre y entonces pude orar aún con mayor conocimiento. Siento fuertemente que el Señor pudo haberlo alejado de un intento de suicidio, ya que su situación era horrorosa en ese momento. Es reconfortante cuando a menudo Dios toca los corazones de otros para que oren por mí en momentos de gran tensión o desaliento. En 1993 intentábamos mudarnos a Colorado Springs y parecía que todo el infierno estaba luchando contra nosotros. Las finanzas eran escasas, estaba físicamente agotada y me preguntaba si éramos muy presuntuosos en pensar siquiera en mudarnos para Colorado. Durante ese tiempo recibí una llamada de Dutch Shades, quien ahora es mi pastor. Cindy, dijo, estoy preocupado por ti y él no era el único, yo también estaba preocupada por mí. Ceci, su esposa, tuvo un sueño anoche en el que te deslizabas en un terraplén cubierto de lodo y no te podías detener. He estado orando por ti. Estaba feliz de que Dios me advirtiera y de que tuviera personas orando por mí más acerca de los sueños proféticos y visiones en el capítulo 9. Tuve otra llamada ese mismo día de un compañero de oración. Cindy, manifestó, vas a lograrlo. No renuncies a mudarte a Colorado Springs. Debo reconocer que Colorado me pareció mucho mejor todo el tiempo. Estas palabras e intercesiones proféticas me animaron a mantenerme firme hacia adelante. La intercesión profética con frecuencia toma por sorpresa a quienes oran. A veces, alguien puede empezar una sencilla oración de petición cuando de repente cambia la tonalidad de la voz. Llega entonces un llamado de autoridad. Es como si el intercesor cambiara sus atavíos en el Espíritu a medida que el poder del Espíritu Santo da energía a la oración. Dick Asman habla de esta clase de incidencia en su libro de Ferichour, la hora de Jericó. Estaba en una reunión de oración, en las instalaciones de Cada Hogar para Cristo, de la que es el presidente internacional. La oración se enfocaba en la venta del edificio de la organización en California, por lo que también tendrían que mudarse a Colorado Springs. Al principio creyó que las oraciones eran sinceras y nada de intensidad particular llamó su atención. Entonces el Señor puso la reunión a toda marcha. Según el propio Dick, he aquí lo sucedido. Lo que ocurrió después me llevó a mirar el reloj. Eran las 9:55 de la mañana. El intercesor que pedía la intervención de Dios cambió completamente el tono de su oración. Narraba en oración ciertos factores de los que Dios estaba muy consciente: las condiciones de declive económico de la ciudad. Artículos recientes en el periódico local explicaban cómo pocos, por no decir ninguno, edificios se estaban vendiendo en el área de Los Ángeles. Y el hecho de que nuestra pequeña calle estaba en línea con otros edificios para la venta, algunos tal vez mejores y hasta más baratos que el nuestro. ¡Qué oración tan edificante para la fe! Pero entonces vino el cambio. El que oraba pareció dar un enorme y audaz salto espiritual. Empezó con una frase sencilla: Dios, no importan las circunstancias. Tú tienes el perfecto comprador para este edificio. Prosiguió: en efecto, creo que hasta puedes ver ese comprador ahora. Tú sabes su nombre. Tú puedes ver dónde está y lo que hace ahora.
Lo que sucedió después creo que fue una transición divina iniciada en el campo de la oración profética. De repente el intercesor habló directamente a quien sería el comprador. Incluso creo que ahora Dios te ve conduciendo por las calles cercanas a la oficina de bienes raíces en busca del edificio ideal para tus negocios. Siguió una aún más desconcertante instrucción. Te ordeno dirigirte hacia acá inmediatamente. No mañana, no la semana entrante, no el mes próximo, sino hoy. Notoriamente, un anciano y una joven pareja que lo acompañaban atravesaron la puerta principal pocos minutos después de las 10 de la mañana. Su oferta fue la única. La compra finalizó exactamente a tiempo para mudarnos a Colorado Springs en el verano. Todo empezó con una oración profética. Un aspecto importante de la oración como entrenamiento para lo profético es que confirma que en realidad oímos a Dios. Muy pocos de los que se mueven en el campo de la profecía personal, es decir, colocarse regularmente frente a alguien o algunos y darles un mensaje profético, empiezan en este punto. La mayoría empieza como lo hice yo, orando por las personas y haciéndoles exclamar: ¿cómo supiste que debías orar de esa manera? Tu oración es exactamente mi necesidad. Analizaremos esto un poco más en el capítulo 6, el tutor del don profético. Los intercesores proféticos, con frecuencia, reciben del Señor un entrenamiento mucho más arduo. Para suavizarlos, les exige cosas que a otros les parecerían más que extrañas. R.S. Wells era un extraordinario intercesor a quien Dios hizo pasar por muchas pruebas para prepararlo en su labor por los perdidos y por la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Wells llamó a su tiempo crítico de entrenamiento la experiencia Yandrindov. Habló de cómo, durante 5 días, el Señor reemplazó su naturaleza con la naturaleza divina. Primero, estaba el amor por el dinero. Res dice: el dinero ya no sería para mí más que para Juan el Bautista o para el Salvador. Segundo, el Señor se ocupó de que cediera su derecho a fundar un hogar. Vi que nunca podría dar mi vida a otra persona para vivir con ella sola. ¿Pudo el Salvador haber dado su vida y atención a una persona en lugar de darla al mundo perdido? Tercero, el Señor lo tocó en cuanto a la ambición. Eso significa que si hubiera ganado 12 libras por día, y otro hombre con familia ganaba mucho menos, el Espíritu le diría que diera su trabajo a ese hombre. Finalmente, en el 5.º día de este proceso, el Señor lo tocó en el 4.º aspecto de su vida, su reputación. Mientras pensaba en los hombres de la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, especialmente Juan el Bautista, el Señor le dijo: entonces puedo vivir a través de ti la clase de vida que llevé por intermedio de ellos, un nazareo vestido de piel de camello, viviendo en un desierto. Se debe tomar una decisión verdadera, aun en esta o en la que pudiera ser su equivalencia moderna. Algunos se podrían maravillar de la rigurosidad, y en ocasiones severidad, del entrenamiento que recibió Wells. Sin embargo, encuentro que a mayor llamamiento y responsabilidad, Dios planea dar al profeta la más exacta, y a veces larga, preparación para el llamado. Aunque puede que Dios no les exija lo mismo que le exigió a Wells, el entrenamiento es exigente y difícil para los que se entrenan, sin importar cuál sea su llamado. Romanos 11:22 dice: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Sabemos que es principio bíblico que a quien mucho se le da, mucho se le exige. Véase Lucas 12:48. Parece que otros pueden zafarse de lo que yo no puedo. Por ejemplo, conozco individuos que ven películas que me son prohibidas y pareciera que sus conciencias no los molestan en absoluto. Si yo fuera a ver esas películas, creo que el Espíritu Santo, que mora en mí, estaría profundamente afligido. Terminaría con el rostro en algún rincón oscuro de mi casa en arrepentimiento ante Dios. Para perseverar en el camino que Dios me ha dado no es solo importante, sino también necesario, que pase en su presencia al menos 1 hora diaria, pero por lo general lo hago durante 2 o 3 horas al día. A cierta hora reviso el día y le pido al Espíritu Santo que me muestre dónde he tenido una actitud incorrecta o me he portado mal con los demás, o donde se presentan en mi vida las raíces del egoísmo y del pecado. A menudo me encuentro pidiendo disculpas a alguien afectado por mi distracción o por mi mal humor. Esa no es una parte integral de la intercesión profética, sin embargo, siento que es apropiada. Afecta la pureza de mi relación con Dios.
Aprender no solo a escuchar, sino también a obedecer. El Señor obrará, de manera intensa y con frecuencia, en el área de la obediencia en la persona que se entrena en la profecía. Hay estratégicas ventanas de tiempo, especiales no solo para orar sino también para obedecer, haciendo un acto físico que se podría llamar intercesor o profético. A veces tales hechos pueden parecer un poco extraños, pero pueden ser poderosos para derribar a las potestades. Aun en otras ocasiones podemos ser más tradicionales en lo que consideramos intercesión. El punto de vista típico de la intercesión sería reunirse en una sala de oración o caer de rodillas en nuestros closets de oración. Es decir, lugares a donde podemos ir regularmente para pasar momentos en silencio con Dios. Consideremos unos pocos actos intercesores en la Biblia que se podrían considerar intercesión profética, y que produjeron grandes resultados para el reino de Dios. Un conocido y poderoso ejemplo se encuentra en Josué 6. Se dieron instrucciones proféticas con relación a cómo tomar Jericó a través de un acto intercesor. Las acciones de los israelitas no parecen extrañas a la mayoría de los cristianos de hoy debido a que estamos familiarizados con la historia. El mismo Dios que envió a los israelitas a marchar alrededor de Jericó también los hizo pararse firmes frente al enemigo invasor, por tanto enviaron adoradores delante del ejército y prevalecieron. Véase 2 Crónicas 15, 22. A otro profeta, Jeremías, se le dio instrucciones de esconder su cinto en la hendidura de una peña donde se podriría, como señal del Señor. Véanse Jeremías 13, 1 y siguientes. Estos fueron hechos enormemente extraños. En los últimos años de la década de los 70 y primeros de la de los 80, el Señor comenzó a entrenarme en obediencia. Una vez escuché decir al Dr. David Young Hicho que la clave de su éxito se debía a que oraba y obedecía. No sabía su secreto, pero aprendí de manera similar. Un día invernal, mientras oraba, me pareció que el Señor decía que debía ir a cierto almacén eléctrico a buscar un accesorio para mi vestíbulo. No había planificado ir en ese momento, pero parecía crucial que fuera ahora. Mi hija Mary tenía 3 años de edad, y mi hijo Daniel era un bebito, por lo que tuve que abrigarlos para salir. Cuando conducía hacia el almacén vi que había una venta de liquidación. Al principio pensé sencillamente que bien, el Señor está tratando de ahorrarme dinero. Si hubiera sabido lo que Dios quería que hiciera cuando entré al almacén, probablemente me habría tentado la idea de dar media vuelta y regresar a casa. ¿Ha leído Juan 16, 12? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pude encontrar el accesorio eléctrico que necesitaba. Mientras lo pagaba pregunté al judío, dueño del almacén, ¿por qué está liquidando? El hombre parecía muy triste. Estoy muy enfermo y el doctor no sabe lo que me pasa, dijo con voz tranquila. Me han dado una gran cantidad de pastillas, pero me siento peor. Sencillamente no puedo trabajar más en el almacén. De repente tuve uno de esos extraños sentimientos. Di vuelta al cochecito, con Daniel en él, y agarré a Mary de la mano. Tenía que salir del almacén antes de que... A medio camino escuché una menuda voz que me decía: Cindy, quiero que vayas a imponerle las manos porque lo voy a sanarlo, Señor. ¿Quieres decir que deseas que regrese y ore por él en el nombre de Jesús? Señor, él es judío, como si el Señor no lo supiera, ¿no se ofenderá o me rechazará de plano? Otra vez la voz del Señor: Cindy, quiero que... Tengo que admitir que interrumpí la voz. Está bien, dije, lo haré. Sin sentir el más mínimo valor o unción, guié a los niños de regreso a donde el hombre y los exhorté a permanecer en silencio. Miré al hombre, que parecía un poco sorprendido. ¿Ha olvidado algo?, me preguntó burlonamente. El corazón tronaba en mi pecho mientras murmuraba: Señor, ¿puedo orar por usted? Debido a mi cobardía no le dije que iba a orar por él en el nombre de Jesús. Rápidamente le impuse las manos y hablé abruptamente: en el nombre de Jesús usted está sano. ¿Sabe qué? Ni me pegó ni hizo nada. Algunas semanas después regresé a ver al dueño del almacén. Perdóneme, soy la dama que oró por usted hace 2 semanas, y tengo curiosidad de saber cómo se ha sentido, le dije después de armarme de valor. Estaba conmocionada por lo que vendría. El hombre me agarró por los hombros. ¿Usted? ¿Fue usted quien oró?
me dijo con lágrimas en los ojos. Pensé, estoy en un gran lío. Fui a ver a mi doctor y no pudo encontrar nada malo, exclamó todavía bañado en lágrimas. Parece que ahora estoy completamente sano. Nada que decir. Fui a casa flotando en una nube. Poco a poco, a medida que obedecía esas voces menudas y esas demandas, empecé a entender cuándo venían del Señor y cuándo eran sencillamente mi mente o la carne. La Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Las pruebas con las que aprendí a dilucidar si me habla Dios, mi propio espíritu humano u otro espíritu, se discutirán en el capítulo 4. ¿Eres tú, Señor? Aprenda a escuchar la voz de Dios. El entrenamiento que recibí y las lecciones que aprendí durante esa época han sido invalorables. Recuerdo un día en Waterford, cuando el Señor me instó a ir al supermercado Winn-Dixie en otra tienda y permanecer de pie en el pasillo 3. Allí habría una persona que necesitaba salvación. Mientras conducía hacia el supermercado meditaba en el pasaje de Hechos 8:26-35 cuando un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El Señor le dio a Felipe instrucciones muy detalladas. Creo, de todo corazón, que este era un caso similar. Bien, me fui al pasillo 3 del Winn-Dixie y esperé. Al fin, una señora a quien conocía poco llegó hasta el pasillo. Me saludó con júbilo. Cielos, Cindy, tengo que hablar contigo. Estoy toda confundida. Pude darle las buenas nuevas acerca de Jesucristo, y ella lo recibió con felicidad. Mientras conducía a casa alababa al Señor por su bondad y amor hacia una oveja perdida. El Señor dejaría las 99 por una sola. Deseo siempre hacer lo mismo. El rol del vigilante. Un papel importante del intercesor profético es ser un vigilante para el cuerpo de Cristo. Esto es lo que describo como alguien a quien Dios llama para permanecer en guardia, en oración, por un grupo de personas o una nación. De un análisis de la palabra podemos observar varias clases de vigilantes, hombres o mujeres. A veces, la mayoría de los intercesores proféticos estarán en cada uno de estos vigilantes ungidos. Uno de los énfasis de este capítulo es el elemento importante del llamado a ser vigilante, el de vigilar su propio corazón y carácter delante de Dios. Me gusta lo que dice Roland Smith en su excelente manual de Watchman Ministry, el ministerio del vigilante. El ministerio del vigilante empieza con una visión de un mundo demasiado grande para ver y entender nuestros propios corazones. Es una tierra oculta. Nuestro Dios amoroso coloca las circunstancias en nuestra vida de tal manera que, para nuestro beneficio, descubriremos lo que hay en nuestros corazones. Entonces se nos enseña a través de esas experiencias a confiar, no en nosotros sino en el único Dios. Los siguientes son algunos de los posibles vigilantes. El vigilante Jeremías. Este es el ungimiento para las proclamaciones proféticas. En Jeremías 1:9, el Señor le dijo: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Las palabras proféticas puestas en su boca iban a ayudarlo a cumplir su mandato como profeta en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estas proclamas proféticas que Dios puso en boca de Jeremías tenían el poder de hacer todo lo mencionado en 1:10. Las proclamaciones proféticas se dan a través de la inspiración del Espíritu Santo para declarar verbalmente la voluntad de Dios en una situación. Podría parecer algo así como esto: proclamamos que Dios no será detenido en este país. Padre, tu palabra declara que toda rodilla se inclinará y toda lengua declarará que eres el Señor. Por tanto, ahora decimos que la voluntad de Dios se haga en la nación de Bután. Gracias, Señor, por abrir las puertas para la declaración del Evangelio en Bután. Tales declaraciones proféticas con frecuencia se determinan de manera forzada. Cuando intercedía por una nación, estuve con nuestro list de fronteras estratégicas de juventud con una misión. Esta unción tipo Jeremías llegó a US a declarar la voluntad de Dios en una nación. Es una experiencia muy poderosa, uno de esos momentos en que se le pone la carne de gallina, su cuerpo se pone en atención y usted está seguro de que algo ha sucedido en los cielos. Daques anotated reference Biblia anotada de referencias de la que dice:
El ungimiento de Jeremías es de primera línea. La rama de un árbol de almendras que se le mostró vino del árbol de almendras, que es una de las más tempranas muestras de vida en la primavera. Aquí simboliza a un vigilante oficial esperando la invasión. El vigilante de la cosecha. Este vigilante vela en los campos de la cosecha. De este llamamiento habla Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. En este pasaje la hija de Sión es como una enramada en viña o cabaña en melonar. Esto puede parecer peculiar a los oídos de hoy día, pero no era extraño en los tiempos bíblicos. Ellos sabían en qué temporada se debían construir cabañas para los vigilantes de las viñas en medio de los sembradíos. Después de que las cabañas se dejaban a la intemperie, se desolaban, se pudrían, se destruían y se caían. Los vigilantes de las cosechas permanecen observando la obra del Espíritu Santo para traerla a la iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias tienen gran cantidad de visitantes y algunas tienen muchos convertidos cada año, pero no mantienen la cosecha, es decir, retener a los nuevos asistentes. Satanás llega a tratar de destruir la iglesia y hacerla parecer como un campo de cosecha después de que el ejército enemigo lo ha pisoteado. El vigilante de la cosecha es de importancia fundamental para ocupar un puesto durante los tiempos de renovación y restauración. Lo importante es que las restauraciones se mantengan por tanto tiempo como las personas se conviertan y las vidas se renueven. Creo que Dios ha querido que muchos movimientos se conviertan en explosiones de restauración, pero solo fueron simples despertares, porque la estructura intercesora profética no estaba en su lugar para vigilar la cosecha. Norman Group puntualiza esto como un problema durante el avivamiento de Welsh en 1904. Sin embargo, el problema real surgido con el avivamiento continuó, y miles se sumaron a las iglesias. A medida que el entusiasmo decreció, hubo muchos que dependieron más de los sentimientos que de aprender a solidificar su fe basada en la palabra de Dios. El diablo sacó ventaja de esto, algunos se volvieron fríos e indiferentes, y empezó el conflicto espiritual. Aquellos, como el joven en el espíritu, Rees Wells, que pensaron que estaban al menos un poco más avanzados que los convertidos en el avivamiento, tuvieron la necesidad de ser intercesores y maestros, para tomar la carga de los recién nacidos, para orar y guiarlos. Pero estos jóvenes intercesores pronto comenzaron a ver cuán poderoso era el enemigo de las almas, y que un conflicto, no contra carne o sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, no se podía llevar a cabo con armas carnales. Muchos reprocharon a los jóvenes convertidos por las reincidencias, sin embargo, nos reprochamos a nosotros mismos, porque no estuvimos en posición de orar por ellos en cuanto a la victoria. Lo trágico es estar impotentes frente al enemigo cuando está zarandeando a nuestros jóvenes convertidos como al trigo. Algunas iglesias entendieron este concepto de los vigilantes de la cosecha. Una de ellas es la Community Church of Joy, iglesia de la comunidad de gozo de Glendale, Arizona, una iglesia luterana de 7.000 miembros pastoreada por Walt Kallestad. Esta iglesia cree tanto en el poder del ministerio de los vigilantes, que contrataron a Bjorn Pedersen como pastor de oración a tiempo completo. Han desarrollado equipos de oración intercesora para cada ministerio de la iglesia. Además, tienen un intercesor silencioso en todas las actividades de la iglesia, desde la escuela dominical hasta las reuniones de negocios o las reuniones juveniles sociales. El pastor Kallestad dice que el Señor le dio instrucciones de que iba a poner la oración como la mayor prioridad posible tanto en su vida como en la de la comunidad de gozo. El pastor de oración Pedersen ha desarrollado también una universidad de oración que ofrece 38 cursos de entrenamiento en oración. Otra iglesia con la misma visión es Word of Grace, Palabra de Gracia, en Mesa, California, dirigida por Gary Kinaman. Esta implementa una estrategia que provee cobertura de oración para cada ministerio dentro y fuera de la iglesia. Como parte de esa estrategia exige a todo su personal enrolarse en los equipos de intercesión personal PIT por sus siglas en inglés. Los vigilantes de la cosecha inspeccionan cada aspecto de la iglesia, desde el cuidado infantil hasta los ancianos. 12 También se dedican a orar por quienes se han apartado del Señor.
Aunque viajo tanto que creo que mi pastor, Dutch Shades, me va a dar una tarjeta de visitante, el Espíritu Santo todavía me insta a orar como vigilante por los miembros de nuestra iglesia. Empiezo a pensar en ellos una y otra vez y a orar por sus necesidades. Cuando llego a casa le pregunto al pastor Dutch por ellos o los llamo individualmente para estar al tanto. Los vigilantes de la cosecha deben ser capaces de trabajar con los líderes de la iglesia, para cumplir efectivamente sus papeles. En mi libro Conquistemos las puertas del enemigo escribí, en los capítulos referentes a los compañeros de oración y a la intercesión colectiva, algunas guías que se pueden aplicar a los vigilantes. Algunos de ellos tendrán un campo de acción que va más allá de la iglesia local y sus cercanías. Vigilarán ante cualquier voz de alarma de los planes del enemigo para las naciones. Por ejemplo, despertarán durante la noche y orarán por los cristianos de las naciones como Mongolia. Otros orarán por la unidad en el cuerpo de Cristo. El Señor los alertará respecto a posibles fuentes de escisión y división en la iglesia a través de la nación o el mundo. A Satanás le encanta dividirnos a lo largo de las líneas denominacionales o teológicas, y hace que consumamos la mayor parte de nuestro tiempo en buscar defectos a todos en lugar de enfocarnos en la cosecha. Por supuesto, sé que es necesario estar teológicamente en la verdad, pero a menos que seamos devotos, las divisiones nos pueden llevar a una situación como: yo soy de Pablo, y yo de Apolos. Véase 1 Corintios 1, 10, 17. El vigilante guerrero. Este vigilante es ofensivo en su actitud. En el antiguo Cercano Oriente, una de las técnicas para la guerra era construir una torre o fuerte transportable como parte del trabajo de asediar a una ciudad. Algunas traducciones de Ezequiel 4, 2 utilizan el vocablo muro de asedio, que representa un ariete de batalla. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Esta torre se llevaba lo suficientemente cerca de la ciudad para mirar sobre los muros y hostigar al enemigo. Los vigilantes podían burlarse verbalmente del enemigo desde su torre e informar la condición de la ciudad. Además, estos vigilantes eran de naturaleza más ofensiva que defensiva. Vigilaban al enemigo e informaban de sus hechos. El vigilante guerrero es aquel que se compromete activamente en la intercesión profética contra el enemigo. En Conquistemos las puertas del enemigo explico la doble función de la intercesión. Un aspecto es interceder a Dios en favor de otra persona y el otro es permanecer en la lucha contra el ataque satánico. Dutch Sheets narra la anécdota de un ataque físico contra su esposa Ceci. El Señor lo guió a un poderoso momento de oración intercesora por ella, ya que le habían diagnosticado un quiste del tamaño de un huevo. Mientras Dutch pedía al Señor una estrategia sobre cómo ir a la guerra por ella, sintió que debía pasar 1 hora diaria orando. Así es como me describió su tiempo de oración en una conversación reciente. Durante esa hora el Señor me guiaba de diferentes maneras a atacar la flaqueza que venía contra mi esposa. Declaraba su sanidad mientras le hablaba de la palabra. 3 o 4 veces en el curso del mes, en el que estaba guerreando, experimenté algo extraordinario que me llegó en forma de visión. Me vi sosteniendo el quiste en la mano y exprimiéndolo. Cada vez que lo veía estaba más pequeño y le preguntaba a Ceci: ¿es menor el dolor? Cada vez que le preguntaba su respuesta era: sí, Dutch, aunque ya no es tan fuerte. La misma imagen me vino por última vez a las 4 semanas de esta temporada de intercesión. Vi en mis manos el quiste del tamaño de una moneda. Me vi exprimiéndolo hasta que se desaparecía en mi mano y el Señor me dijo: está hecho. Supe que Él se había hecho cargo de la situación. Ceci dijo que le quedaba solo un dolorcito, pero no pude orar más después de eso. No había más unción para orar ni sentía carga del Señor. Estaba hecho. Ceci dijo, 3 o 4 días más tarde: Dutch, ya no hay dolor. Fue a ver al doctor, y le confirmó el milagro del Señor, el que llegó a través de la lucha de Dutch como guerrero vigilante por la mujer que ama. Recientemente me encontraba en Cincinnati, Ohio, dirigiendo una conferencia de oración a lo largo de la ciudad. Aconteció que era el mismo fin de semana en que se llevaba a cabo en los Estados Unidos un festival de rock llamado Woodstock II.
Estaba enormemente preocupada por ese festival, debido a que el primer Woodstock corrompió a una generación al desatar un poderoso espíritu de rebeldía y descontento. Estaba particularmente preocupada porque hacía 2 meses había recibido un mensaje de intercesión profética acerca de un ataque sobre esta generación. Esta fue la noticia que dimos al público en nuestro periódico Generales de la Intercesión. Este es el día en que me levanto sobre las generaciones y restauro la herencia de las generaciones porque soy un Dios trigeneracional. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Trabajo uniendo las generaciones y trayendo la sanidad a los quebrantados en ellas. Las voces apostólicas y de Abraham van a experimentar un nuevo entendimiento del Padre como corazón de Dios. Él hará volver y reconciliar el corazón de los padres enajenados hacia los hijos impíos, y el corazón de los hijos rebeldes hacia la piedad de los padres, una reconciliación producida por el arrepentimiento de los impíos, no sea que yo venga a ir a la tierra con maldición, y una proclama de completa destrucción. Malaquías 4:6. He aquí el principio de un desahogo sobre las generaciones de Isaac y Jacob, las que tendrán una doble porción de la unción desencadenada en la década de los 60 durante el movimiento del pueblo de Jesús. La generación de Isaac representa a los hijos mayores de la generación mayores de 20 años, y la de Jacob representa a la generación de menores de 20 años. La diferencia de este movimiento es que no será disfuncional. Traerá un entendimiento del Padre como corazón de Dios y fe en Él como Padre. No solo verán a Jesús como amigo, sino que entenderán la santidad de Dios, respetarán y honrarán a su Padre. La unción de la compasión fluirá con gran ternura mientras el temor del Señor caerá sobre el pueblo de Dios. Levántense intercesores, porque el enemigo conoce este plan y está desencadenando también una doble porción de las potestades derramadas durante la década de los 60, potestades de drogas, sexo libre, comunas sin barreras y negación de lo absoluto. Los jóvenes harán una ley para sí mismos si el pueblo de Dios no se enfrenta a la marea de inmundicia e impiedad derramada sobre ellos. Caerá una maldición para las naciones de la tierra si el pueblo de Dios no se pone de pie contra las artimañas del enemigo. Vigilante, levántate y haz sonar la alarma. Clama al Señor para que el enemigo no estorbe el movimiento de Dios. Todavía hay tiempo de ponerse en pie, orar y detener la corriente del poder de Satanás. Se establecerá una norma de justicia por los Isaacs y los Jacobs, porque Dios los ha llamado para que sean sus evangelistas, pastores, profetas y maestros del tiempo final. Este es el último y definitivo momento de oración en que Dios hará obras maravillosas entre los niños y los jóvenes. Ellos harán que las naciones de la tierra se maravillen de su grandeza. A medida que usted se ponga en oración, Satanás no podrá detener la ola del poder de Dios que limpiará todas las escuelas de las naciones. Su gloria explotará sobre las generaciones a medida que sana entre ellos y a través de ellos. Establecerán el reino de Dios y se hará su voluntad en este planeta. Leí esta profecía en la conferencia de Cincinnati, y fuimos a la guerra en los lugares celestiales con la espada de doble filo del Espíritu. Esta fue la manera como peleamos, tan fielmente como lo puedo recordar. Primero, nos humillamos, declarando que no tenemos poder en nosotros mismos. Segundo, limpiamos nuestros propios corazones de cualquier pecado conocido. Seguidamente pedimos la protección del Señor a través del Salmo 91. Sugerí entonces que nos arrodilláramos y oráramos mientras el Señor nos llevaba a un momento de oración al estilo coreano, orando todos en voz alta al mismo tiempo, algunas veces a voz en cuello. Di instrucciones de que luego los dirigiría en una oración de pacto. En este momento todos deberían orar en silencio para que me escucharan, a fin de armonizar conmigo. Se emplearon muchas estrategias durante este tiempo de oración. Se me recordó la historia de Débora y Barak, y cómo Dios usó los elementos para pelear contra el enemigo. Véase Jueces 5, 20, 21. Sonreí mientras pensaba en esto y dije, ¿qué tal si lloviera tan fuerte que la gente se desilusionara y se fuera a casa? Seguramente no nos haría ningún mal pedir esto, y dejarlo en manos del Señor. Declaramos la oración del pacto y pedí lluvia al Señor. Luego fui al piano y guerreamos con oración intercesora. Véase el capítulo. Oración intercesora en Conquistemos las puertas del enemigo para instrucciones específicas.
Ese día, el aspecto de guerra del ministerio del vigilante se puso a prueba de manera tremenda. Dios derramó un espíritu de súplica y gracia en medio de nosotros, a medida que las personas lloraban y clamaban a Él por esta generación y por Woodstock II. Pedimos lluvia y llovió. Cayó mucha lluvia. Un intercesor en la reunión me dijo que vio llover a cántaros, no eran gotas. Eso fue exactamente lo que sucedió. Llovió torrencialmente y todo se convirtió en un enorme lodazal. La gente salía a montones. No oramos porque todos salieran, sino porque se detuviera el plan de Satanás. Creo que estaba frustrado, sin embargo esa fue una escaramuza, no una batalla. En fin, creo que fue estratégico. Sentí urgencia de pedir al Señor que nos diera una señal de que nos había escuchado desde el cielo. Mi periódico matutino mostraba fotos del lodazal y la gente comentaba: ya las cosas no son lo mismo que antes. Amén, aleluya. Gracias Señor por los vigilantes guerreros. El cuerpo de Cristo entra en un entendimiento fresco del matiz de guerra mediante la intercesión profética. Todo el capítulo 10 se dedica a este tema. Para un estudio más comprensivo de los vigilantes, por favor lea Conquistemos las puertas del enemigo. Recomiendo leer mis libros como complemento del trabajo. Para obtener lo que necesita de este libro le es necesario leer el capítulo 5, La profecía redentora. Cubre aspectos cruciales para quienes planifican entrar en el campo de la profecía personal. Tales aspectos incluyen la diferencia entre la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamentos, cómo liberar el don profético de modo redentor y el papel de la profecía en la iglesia de hoy. La profecía en la práctica. 1. ¿Cree que es posible que alguien tenga un llamamiento profético y no lo sepa? 2. ¿Qué es la intercesión profética y cómo podría ayudar a la iglesia local y a usted mismo? 3. ¿Cuán importante es ser obediente a lo que Dios le ordena? 4. ¿Qué clase de marco temporal debería seguir cuando Dios le da una instrucción? 5. ¿Hay vigilantes proféticos en su iglesia? ¿Puede reconocer diferentes clases de vigilantes mientras cumplen su papel? Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.